Hola, respetados estudiantes, bienvenidos a la videoclase número 3. En esta videoclase, pues durante todo el curso de bases teóricas para el estudio de las organizaciones, hemos estado revisando las teorías de la organización. En esta videoclase lo que quiero es hacer una aplicación de estas teorías a un objeto de estudio que en este caso es la gestión del cambio organizacional. Esto para que les sirva a ustedes también de ejemplo, dado que les hemos también dicho que hay una relación entre sus trabajos monográficos y las teorías de la organización. Entonces aquí ustedes podrán un poco ilustrarse sobre cómo un objeto de estudio determinado, en este caso la gestión del cambio organizacional, puede ser analizado y estudiado a partir de unas teorías de la organización. Vamos a iniciar entonces. Para analizar el cambio organizacional se seleccionaron 3 teorías. La primera teoría fue la teoría de recursos y capacidades. Recuerden ustedes que la teoría de recursos y capacidades se orienta al ámbito interno de la organización como una fuente de ventaja competitiva y resultados. Los recursos, por su parte, son aquellos activos, procesos, personas, información, todo el conocimiento y todos aquellos elementos que son disponibles y controlables por la organización. En términos de lo que es la estrategia, podríamos decir que los recursos serían las fortalezas con las que cuenta la organización. Por su parte, recordemos que las capacidades son aquellas aptitudes que se tienen para poder desplegar recursos y con ello generar una ventaja competitiva. Recuerden entonces que una capacidad es una combinación de recursos que de manera coordinada, cooperada, pues resultan o generan un resultado que es un resultado, por supuesto, esperado. No es cualquier resultado, sino que es un resultado pensado, analizado, planeado, y por supuesto demanda unas habilidades del directivo para poder generar una combinación adecuada de los recursos necesarios y poder generar pues la ventaja competitiva. En el caso que les expongo sobre cambio organizacional, entonces pues esta teoría, la teoría de recursos y capacidades, se relaciona dado que en todo proceso de cambio organizacional hay unos recursos y unas capacidades implicados. Para la investigación que les mencionaba en instituciones de educación superior, por ejemplo, se estaba analizando un proceso de cambio en 3 instituciones. Uno de ellos era la acreditación institucional. Entonces, es pensar cuáles son los recursos necesarios para adelantar un proceso de estos. Pensemos, por ejemplo, en las personas, especialmente por el conocimiento que estas personas tienen para poder adelantar ese proceso. En este caso es uno de los recursos más valiosos que estuvieron implicados en el proceso, específicamente reflejado en profesores, especialmente profesores de planta y algunos profesores de cátedra. Unos recursos financieros también implicados por los costos del proceso, por la digamos como los temas de divulgación que habría que hacer, las estrategias pues de financiación que se tuvieron alrededor de ese cambio. Y en términos de las capacidades, pues en este caso, qué es lo que esta organización sabía hacer muy bien, y pues encontró que aquí sobre todo la experiencia era uno de los elementos con los cuales la organización contaba y que le ayudó pues como sacar este proceso adelante. Les pongo un ejemplo para una organización deportiva cualquiera, y digamos que se está adelantando un proceso de cambio que tiene que ver con la implementación de un nuevo sistema de información. Entonces recordemos que habrían unos recursos implicados, hay que pensar cuáles son los recursos con los que cuenta la organización, de esos recursos cuáles se requieren, cuáles no se requieren y cuáles no tiene la organización, pero necesariamente están implicados en ese proceso de cambio, por tanto habría que buscar estrategias para conseguirlos.
Si vamos a implementar un sistema de información, pues pensemos entonces en los recursos organizativos. Cuando hablamos en recursos organizativos podemos hablar, por ejemplo, de los procesos. Y digamos que esta organización es una organización que maneja un sistema de información para sus competencias de manera manual o en unas hojas de Excel, por ejemplo, y va a pasar a un nuevo software que le va a ayudar pues a manejar esta información para programaciones de todos sus torneos. Entonces, en ese sentido, uno podría decir, ¿qué es de lo que tenemos que requerimos? Pues digamos que en términos de lo organizativo, pues hay un procedimiento documentado, habría que revisar qué de ese procedimiento aplica todavía para este proceso, qué no se requiere, pues digamos que ya estamos dejando de un lado el manejo de este proceso a través de unas hojas de cálculo en Excel, pero dado que hay un nuevo sistema de información, pues tendríamos que mirar cuál es la plataforma o el proceso, el nuevo proceso más bien, que esto requeriría y documentar ese nuevo proceso. Por tanto, en términos del organizativo, aquí detectamos que es necesario capacitar y documentar un nuevo proceso para lograr manejar el nuevo sistema. Las personas, bueno, diríamos que hay unas personas que tienen que ver con lo técnico, con el manejo de la plataforma, pero por supuesto, pues hay unos directivos y hay unos entrenadores involucrados en el proceso que tendrán que tener un dominio de la plataforma. Y asimismo invitaría a que pensáramos qué no se requiere. Pues bueno, digamos que para implementar un nuevo sistema de información, en este caso no estoy necesitando al personal de servicios generales, por ejemplo, de la organización. Son los recursos, pero en este caso no se necesitan. Y digamos que necesito contratar un nuevo técnico. Entonces aquí es el análisis que se va haciendo pues por cada una de las categorías, igual pues con lo tecnológico. En lo tecnológico, cuántos computadores y bajo qué características se requieren, cuáles ya están obsoletos y no se requieren, y bueno, qué nuevos sistemas operativos o qué características se necesitarían en esos nuevos equipos. Y así invitaría a pensar en cada uno de estos elementos, desde lo financiero, cuáles son los recursos con que cuentan, cuáles están gestionados, cuáles no están gestionados, habría que buscar unas estrategias, espacios físicos, por si se demanda, por ejemplo, una nueva oficina, o si definitivamente con los espacios que se tienen pues es suficiente para trabajar. Y hablamos, por ejemplo, de cultura organizacional, porque cuando hablamos de un cambio que puede ser un cambio estratégico en la organización, pues tendríamos que pensar si eso está afectando las formas de operar y de hacer en la organización, por tanto está afectando la cultura, y en ese caso, ¿qué es lo que yo requiero para que ese proceso se vaya, pues logre hacer parte de esa cultura? Y en este caso, pues pensaríamos, por ejemplo, en un proceso de capacitación a las personas para que logren introyectar esta nueva forma de hacer en la organización y con ello pues estén generando o lo hagan parte de esa cultura. En términos de las capacidades, con este mismo sistema pues hablaríamos qué es lo que sabe hacer muy bien la organización y qué capacidades tiene para desarrollar. Ahorita, por ejemplo, hablábamos de la experiencia como una de las capacidades que en el estudio que se ponía como escena con las instituciones de educación superior pues fue algo que salió a relucir. Sin embargo, podríamos pensar, si hablamos de un nuevo sistema de información, posiblemente es una capacidad que debo desarrollar, dado que al ser nuevo, pues puede que no cuente con la suficiente experiencia para esto, por tanto es una de las capacidades que tendré que desarrollar. ¿Y qué puedo mencionar como con las capacidades que cuento? Pues digamos que podríamos pensar en la organización, no desde la perspectiva pues de la organización como sistema, sino desde la organización como proceso. Entonces hablamos de que hay unos procesos documentados y que sobre ellos pues se iría a trabajar para poder
convertirlos pues en esas capacidades. Recuerden ustedes que cuando hablamos de los recursos son individuales y cuando hablamos de las capacidades son a nivel de la organización. Entonces en esta parte tendríamos que pensar cuál es la capacidad que tiene la organización para implementar este nuevo sistema. Otra de las teorías que se revisaron entonces para estudiar el cambio organizacional fue la teoría institucional. Recuerden ustedes que cuando hablamos de la teoría institucional hablábamos de aquellas prácticas que se generan en un entorno para pues que las organizaciones finalmente terminan respondiendo a ella, y hablábamos del concepto de isomorfismo institucional. Recuerden ustedes que hablábamos de ciertas presiones que sufren las organizaciones y que esas presiones finalmente son las que los van obligando a cambiar. Esa manera de hacer en la organización pues va generando un comportamiento homogenizado en las organizaciones, y a eso es lo que le llamamos isomorfismo institucional, cuando tratamos como de imitar ciertas normas de comportamiento de otras organizaciones que tienen unas situaciones de contexto similar. Para el mismo ejemplo de un sistema de información, entonces pensemos por ejemplo cuáles serían esas presiones del entorno que están obligando entonces a ese cambio. Recuerden ustedes que entonces hay unas presiones coercitivas. Las presiones coercitivas son las presiones que se ejercen en los ámbitos tanto interno como externo. Para el caso que se estudió de cambio organizacional, entonces tendríamos, por ejemplo, unas presiones coercitivas del gobierno, es decir, el gobierno nacional, a partir de sus políticas, a partir de su normativa, dado que pues había una normativa reciente o hay una normativa reciente relacionada con la acreditación de licenciaturas en el país, pues dada esa normativa se ve un poco la obligación de que estas organizaciones entonces implementen o emprendan ese camino de acreditación de programas. Por tanto, eso es una presión coercitiva que está ejerciendo el gobierno, pero asimismo podemos tener unas presiones internas. Estas presiones internas, por ejemplo, puede ser la misma institución desde la acreditación institucional, porque recuerden ustedes que cuando una organización o una institución se está acreditando, pues necesita un porcentaje determinado de programas acreditados. Entonces, en este sentido, hay una invitación un poco obligada de la misma institución para que cada vez más programas se acrediten. Entonces esas son las presiones que se presentaban. Invito a pensar en este tema del sistema de información qué posibles presiones coercitivas pudieran presentarse. Entonces uno podría decir, bueno, ¿por qué estamos implementando un nuevo sistema? ¿Cuáles son pues las demandas o las presiones del entorno para implementar ese sistema? ¿Será que estamos obsoletos y ya ese sistema viene funcionando en otras organizaciones? Pasamos luego a las presiones miméticas. Recuerden que esas presiones miméticas son cuando tendemos a seguir como lo que otras organizaciones están haciendo porque saben hacerlo muy bien. Por ejemplo, hay otras organizaciones con mayor experiencia, entonces lo que intentamos hacer es como imitar sus formas de comportamiento, y a eso se le llama presiones miméticas. Para el caso que estamos poniendo en escena, se notaron presiones miméticas, como les digo, de otras instituciones de educación superior que ya habían pasado por procesos de acreditación, por tanto tenían una mayor experiencia. Entonces lo que hacían otras organizaciones que no tenían todo ese recorrido, pues era tratar de hacer lo mismo que ya estas organizaciones habían hecho. Y finalmente tenemos las presiones normativas. Recordemos que en las organizaciones hay unos grupos informales que se van generando y que estos grupos informales finalmente van determinando ciertas maneras de hacer en las organizaciones, tratan de influir ciertos comportamientos. Entonces aquí se encontró que había grupos alrededor de la actividad física, el entrenamiento deportivo, la administración deportiva. Invitaría entonces a pensar en un proceso de cambio relacionado con un sistema o con un nuevo sistema de información,
¿Cuáles son los grupos conformados en la organización que bien podrían obstaculizar el cambio o por el contrario facilitarlo? Porque es importante identificarlo para poderlo pues, gestionar adecuadamente y que este proceso de cambio se pueda llevar a buen éxito. Finalmente tenemos la ecología de las poblaciones. Recuerden, en la ecología de las poblaciones, cuando lo estudiamos, que el elemento principal de esta teoría es el entorno. Es decir, las organizaciones constantemente están analizando las evoluciones del entorno a las cuales tienen que adaptarse para no desaparecer. Para el caso que estamos poniendo en escena, había una tendencia muy marcada en el entorno que tenía que ver con la acreditación institucional y de programas. Por tanto, era una ruta que muchas organizaciones estaban siguiendo, porque de no hacerlo, incluso algunas de ellas ponían en riesgo su supervivencia, dado que la normativa así lo expresaba. Quienes no estuvieran acreditadas en un determinado periodo de tiempo, pues los programas sencillamente tendrían que cerrar. Entonces, para el caso es analizar cuáles son las tendencias del entorno que van finalmente obligando a las organizaciones a reproducir ciertas rutinas y formas de comportamiento. Entonces, hablábamos del concepto de inercia organizacional y es revisar desde la ecología de las poblaciones cuando en las organizaciones es necesario pues mantener cierto grado de inercia organizacional para no poner en riesgo la supervivencia. En este caso, pues tendríamos que analizar cuáles son las tendencias en las organizaciones deportivas que están obligando a un nuevo sistema de información. De igual manera, un poco las presiones que ejercen las organizaciones internas y externas se pueden relacionar con las tendencias. Entonces recordemos que desde la teoría institucional hablamos de unas presiones posiblemente de otras organizaciones que ya van a la vanguardia con este tema de los sistemas de información, y de esta manera también podríamos analizar las tendencias. Es decir, si vemos que hay un conjunto de organizaciones que han implementado una serie de sistemas de información para facilitar el acceso de deportistas, de entrenadores, pues tendríamos que analizar que una organización que no esté a la vanguardia con eso son organizaciones que se van quedando en el tiempo. Entonces, en ese sentido, es pensar cuáles son las tendencias que me están llevando a implementar pues este sistema, este nuevo cambio. En definitiva, entonces, para el caso que estamos analizando, se estudió el cambio organizacional desde 3 teorías. La primera teoría fue la teoría de recursos y capacidades. ¿Qué relación entonces tiene la teoría de recursos y capacidades con la gestión del cambio organizacional? La necesidad de reconocer cuál es esa dotación de recursos y capacidades que tenían las instituciones de educación superior para adelantar este proceso de cambio. Allí entonces la relación. La segunda era la teoría institucional. ¿Por qué estudiamos el cambio desde la teoría institucional? Reconocer cuáles son las presiones que ejercen los ámbitos institucionales, tanto internos como externos, que obligaron al cambio. Recuerden entonces lo que decíamos de la normativa del gobierno nacional y de la propia institución. Y en tercer lugar, la ecología de las poblaciones, por ese grado de inercia organizacional que necesariamente deben mantener las instituciones en determinadas facetas, no decimos que en todo, para lograr sobrevivir. Es importante aquí entonces mencionar que no se trata tampoco de seguir una tendencia en el entorno por seguirla, es analizar, y aquí se pone en juego de nuevo la habilidad del directivo, hasta qué punto yo debo mantener esa inercia para no poner en riesgo entonces la sobrevivencia o la supervivencia más bien de la organización. Algunas reflexiones finales entonces pues alrededor de lo que es esta unidad, pero también alrededor de lo que ha significado este curso de bases teóricas para el estudio de las organizaciones. En primer lugar, recordemos, todo objeto de estudio, independiente de su alcance, sea corto, sea a nivel de monografía, sea a nivel de investigación, debe tener un respaldo teórico. Miremos aquí entonces que el objeto de estudio, que para el caso que analizamos, que era el cambio organizacional,
fue respaldado teóricamente desde 3 teorías, que fueron la teoría de recursos, la teoría institucional y la ecología de las poblaciones. Segundo elemento, las teorías de la administración sirven de base y orientan el quehacer del directivo. En términos coloquiales, se evidencia dónde está parado. ¿Esto qué quiere decir? Si yo como directivo de una organización, y para este caso, voy a implementar un nuevo proceso, digamos, de marketing, por ejemplo, si yo tengo todo el respaldo teórico alrededor de lo que es el marketing, de los que son las teorías, los modelos del marketing, pues esas teorías y ese respaldo pues me dan mucha más credibilidad como directivo que si yo menciono que vamos a implementar un nuevo plan de marketing en la organización porque está de moda, porque se me ocurre hacerlo, porque yo creo que es conveniente para la organización. Entonces, en ese sentido, todos estos elementos que se convierten en rutas y en acciones específicas en las organizaciones, digamos que son respaldados por estas teorías, de aquí la importancia y la denominación que se le ha dado al curso de bases teóricas, porque se convierten en ello. Asimismo, recuerden que hemos hablado durante todo el curso que debe haber una articulación del tema monográfico que ustedes están adelantando y las teorías de la organización. Esto entonces, estas teorías en sus trabajos monográficos estarán funcionando como unas teorías de entrada que están fundamentando desde la administración dicho trabajo. Es decir, si ustedes como futuros especialistas en administración deportiva necesariamente tendrán un desarrollo que mostrar en términos de teorías de la administración o de la organización para poder ser coherentes con esa formación pues, que están recibiendo. En definitiva, recordar también que todas estas teorías que se han desarrollado en el estudio de las organizaciones pues tienen unos principios y lineamientos generales posibles de ser aplicados a diversos contextos. ¿Esto qué quiere decir? Nos hemos movido mucho por el curso a través de las teorías de la administración en general. Miren que no hemos hablado teorías de la administración deportiva y tendríamos que devolvernos un poco como a la primera unidad cuando hablábamos de esas diferencias conceptuales entre administración y administración deportiva, asimismo administración, gestión y gerencia. Y en ese sentido, entonces me permito recordarles que aquí estamos hablando de la administración como todo ese entramado teórico y que ese entramado teórico es posible de aplicar para el caso a las organizaciones deportivas. Por supuesto que hay desarrollos específicos, sin embargo hay unos desarrollos de mayor alcance desde la administración en general. Y bueno, en literatura, en inglés, por ejemplo, sí hay unos desarrollos pues, considerables también en lo que es el Sports Management. En ese sentido, para cerrar, pues es recordar que estamos trabajando desde la teoría de la administración en general y que es labor, deber y además habilidad de los especialistas en administración deportiva hacer la aplicación de esas teorías a ese contexto específico de las organizaciones deportivas. Respetados estudiantes, hasta aquí esta videoclase. Con ella cerramos unidad 3, pero además cerramos también el curso de bases teóricas para el estudio de las organizaciones. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Espero que le encuentren también aplicación a sus diferentes contextos y organizaciones en las que se desempeñan. No olviden utilizar las diversas estrategias de las que dispone la plataforma para profundizar también en estos temas y en caso de que lo requieran estaré pues dispuesta y me pueden contactar también a través del correo electrónico. Espero pues y les deseo muchos éxitos en esos trabajos monográficos y en su futuro profesional. Hasta pronto.